En esta ocasión vamos a ver cómo podemos resolver un circuito de corriente continua formado por tres fuentes de alimentación de corriente continua, tres baterías, ¿no? Y una serie de resistencias, ¿vale? Si solo hubiese una fuente de tensión sería sencillo porque solo consistiría en agrupar las resistencias para generar la resistencia total y a través de la ley de Ohm calcular la intensidad. Pero como tenemos varias fuentes de tensión, vamos a ver cómo podemos resolver este circuito calculando las intensidades que pasan por cada elemento a través del método de las mallas. Para ello, primero habrá que saber qué es una malla. Una malla es o contorno cerrado, es el circuito, el camino que seguimos desde que partimos de un punto, por ejemplo, desde esta esquina hasta llegar a esta misma esquina. Si partimos de aquí, por ejemplo, tendremos esta malla que viene por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Eso es un contorno cerrado. Si partimos de aquí, pues tenemos esta otra malla, o también tenemos esta otra malla de fuera. ¿Vale? Entonces, lo primero es asignar dos intensidades, puesto que, vamos a asignar las intensidades de cada malla. Esto es una malla y esto es otra. Para asignar las intensidades, pues básicamente ponemos intensidad 1, que circula por esta malla, e intensidad 2, que circula por esta malla. Una vez que hemos asignado las intensidades, que las podemos asignar con el número, la letra y el nombre que queramos, solo que una intensidad en cada malla, vamos a pasar a obtener las ecuaciones que nos permitirán calcular las dos intensidades. Y para ello vamos a proceder a lo siguiente. Vamos a empezar desde un punto, por ejemplo desde este punto, desde ese punto A. Empezamos desde este punto y vamos a recorrer los contornos cerrados en la dirección en la que hemos puesto la flecha de la intensidad, en este caso en sentido horario. Entonces empezamos de aquí y vamos a ir escribiendo los datos de los elementos que nos vayamos encontrando. Vamos para allá y lo primero que nos encontramos es una fuente de tensión, que en este caso es de 50 voltios, ¿vale? Y para ello vamos a escribir 50, es el valor de la fuente de tensión, ¿vale? Pero como entramos por la parte negativa de la fuente de tensión, pues ponemos menos 50. Estamos recorriéndolo hacia la derecha y por tanto entramos por la patilla negativa de la fuente de tensión. Negativo y positivo, entramos por la negativa y por eso ponemos menos 50. Seguimos para acá, seguimos por este contorno y llegamos a este siguiente elemento, que son 9 ohmios, una resistencia de 9 ohmios. Entonces, debemos de poner la tensión que pasa por esa resistencia. No la sabemos, puesto que solo conocemos su resistencia. Pero para ello, según la ley de Ohm, la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, como conocemos la resistencia y la intensidad, vamos a calcularla, pues es un parámetro, que en este caso es la intensidad. Entonces, ponemos más, como vamos en el sentido hacia abajo, vamos en el sentido de I1, ponemos 9 ohmios y abrimos paréntesis y ahora vamos a poner la intensidad. La intensidad en este caso será I1, que es la que va en el sentido que vamos, menos la intensidad de la otra malla. En la otra malla tenemos I2. Pero ¿qué pasa? Que I2 hemos dicho que va hacia la derecha. Si I2 va hacia la derecha, sigue este camino, cuando llegue a la resistencia de 9 ohmios, nos la vamos a encontrar de frente. Esa intensidad nos la encontramos de frente, puesto que le hemos puesto que va en esa dirección, y por tanto vamos a poner menos I2. I1, que es la intensidad que va en nuestra dirección, e I2, la intensidad que va en la dirección contraria a la que nosotros estamos realizando el contorno, y por tanto se la restamos. 9 y 1 menos I2. Seguimos con el siguiente elemento, y es una batería de 30 voltios. Como hemos dicho antes, en este caso también entramos por el polo negativo, que es este de la pila. Como es el negativo, ponemos
menos 30. Seguimos a por el siguiente elemento, que es una resistencia de 1 ohmio. Esta resistencia de 1 ohmio, pues pondremos igual que aquí. 1 ohmio, ¿por qué? Por su intensidad. ¿Y su intensidad cuál es? Es I1 menos I2. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. Hay que poner las intensidades que pasan por aquí. Por esta resistencia pasa la intensidad 1, que viene por aquí, va hacia abajo, y la intensidad 2, que va hacia arriba. Entonces es I1 menos la intensidad 2. Por último seguimos por aquí y nos encontramos con la última resistencia, que es de 4 ohmios. En este caso pondremos más 4 ohmios, ¿vale? Por su intensidad. ¿Cuál es la intensidad? I1. En este caso, como por aquí solo circula I1, I1 viene en este sentido, y solo circula I1. Por tanto, solo pondremos I1. Esta ecuación la igualamos a 0, y ya es la primera ecuación que tenemos para calcular las intensidades. Tenemos dos parámetros, entonces una ecuación con dos parámetros no la podemos resolver a no ser que tengamos otra ecuación con esos dos mismos parámetros. Entonces vamos a calcular la siguiente ecuación, que la haremos de la misma manera, pero con este otro segundo contorno cerrado. Para ello vamos a proceder de la misma manera y lo hacemos. Empezamos, por ejemplo, desde aquí, desde esta esquina. Podemos empezar desde la esquina que queramos y siempre deberemos ir en la dirección en la que nos marque la intensidad. Entonces partimos de aquí y decimos, entramos a esta batería, entonces menos 20, porque entramos por la negativa. Esta resistencia más 1 ohmio por su intensidad, que es la intensidad 2, más 4 ohmios, es esta resistencia, por su intensidad, que es la intensidad 2. Seguimos por el contorno y llegamos a esta resistencia, que es más 1 ohmio por la intensidad 2, que es la que estamos siguiendo ahora, menos la intensidad 1, que es la otra intensidad. La intensidad 2 va en nuestro sentido, por eso lo ponemos positivo, ¿vale? Más I2. Y la intensidad 1, cuando llegamos aquí, no la encontramos de frente, ya que la flecha nos indica que va hacia abajo y nosotros ahora mismo vamos hacia arriba, por tanto ponemos menos I1. Es el mismo caso que cuando estábamos haciendo el otro contorno. Seguimos, aquí entramos a esta batería, pero en este caso entramos por el borne positivo. Como entramos por el borne positivo, ponemos más 30. Y nos queda esta última resistencia, que sería más 9 por I2 menos I1. Y lo igualamos a 0. Ahora, si resolvemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, obtendremos I2 e I1. Vamos a simplificarlo, ¿no? Lo simplificamos, resolvemos el sistema de ecuaciones y ya está, no hay más. Bueno, he arreglado esta ecuación, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido sumar todas las I1, sumar todas las I2 y sumar todos los términos independientes, ¿vale? Y está aquí. Lo siguiente que he hecho ha sido pasar el término independiente al otro lado del igual, de forma que la primera ecuación que teníamos queda, como veis, bastante simplificada las dos, y la primera queda 14i1 menos 10i2 igual a 80, menos 10i1 más 15i2 igual a menos 10. Una vez que tenemos esto, ya resolvemos este sistema de ecuaciones, que lo podemos hacer de diferentes maneras. Lo podemos hacer por sustitución, por igualación, o en mi caso lo vamos a hacer por la regla de Cramer. Es una regla sencilla para resolver ecuaciones de sistemas de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones. Entonces, esta regla lo primero que debemos de hacer es calcular la matriz de esta ecuación, y para ello es muy sencillo. Vamos a coger los términos, y para ello abrimos un paréntesis y ponemos 14 menos 10, 80. Y después son 14 menos 10, 80. Y tenemos menos 10, 15
menos 10. Menos 10, 15, menos 10. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el cálculo de forma muy sencilla y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos I1 igual, ponemos una fracción y hacemos lo siguiente. Ponemos, como vamos a resolver la intensidad 1, es decir, el parámetro 1, que está en esto, ¿no?, que es esta columna, sus términos son esta primera columna, vamos a sustituir los términos de esta columna por los términos independientes, es decir, ponemos 80 menos 10 y ahora ponemos en la segunda columna estos términos, los términos originales, menos 10, 15. Es decir, como estamos calculando I1, la columna de I1 es esta, es la primera columna, pues a la hora de ponerlo en la fracción vamos a poner el término independiente en esa columna. Y en la parte de abajo pondremos tal y como está en la matriz. 14 menos 10, menos 10, 15. Ahora lo vamos a igualar y vamos a hallar la solución. Y la solución será multiplicar en cruz. 80 por 15 menos 10 por menos 10. Perdón, menos 10 por menos 10. Y abajo igual, 14 por 15 menos menos 10 por menos 10. Y esto da 1100 partido de 14 por 15 menos, pues, menos 10 por menos 10. 110. Entonces, I1 será igual 10, ¿qué? Pues 10 amperios, porque es una intensidad. I2 se resuelve de la misma manera. ¿Vale? Pondremos I2 igual. Aquí, como hemos dicho antes, hay que sustituir la columna, que es la de la incógnita que vamos a resolver, por la de los términos independientes. Entonces, en este caso pondremos 14 menos 10, la primera como la dejamos igual, y como vamos a resolver I2 y la columna de I2 en la segunda columna, pues esa columna la sustituimos por los términos independientes. 80 menos 10, y abajo lo dejamos igual, 14 menos 10, menos 10, 15. Esto es igual que el anterior y por tanto ya sabemos que va a ser 110. Pero tenemos que resolver el de arriba, que será 14 por menos 10 menos menos 10 por 80. Y esto da 660 partido de 110, que es igual a 6. Y 2 es igual a 6 amperios. Y por tanto, en este sencillo método, hemos calculado las intensidades que circulan por este circuito. Y por tanto, si queremos calcular la intensidad que aporta esta fuente, pues sabemos que esta fuente pasa o está en la malla a la que nosotros hemos denominado con la intensidad 1. Y por tanto, esta fuente de 50 voltios aportará la intensidad 1. Y la intensidad 1 es 10 amperios. Esta fuente de 20 voltios aportará la intensidad 2. Y la intensidad 2 son 6 amperios. Y esta fuente de 30 voltios que está en medio, esta son 30 voltios y su intensidad, ¿qué es? I1, que va hacia la derecha, menos I2, que va hacia la izquierda. Perdón, bueno, hacia la derecha también, pero no la encontramos de frente. Entonces, I1 menos I2 es igual a 10 menos 6, que es igual a 4 amperios. Por tanto, la fuente de 30 voltios aportará 4 amperios.
Si queremos calcular la intensidad de cualquier resistencia, esto se calcula realizando siempre la ley de Ohm. Y por tanto, si queremos calcular la tensión de la intensidad de la resistencia esta de 9 ohmios, la intensidad de la de 9 ohmios, sabemos que por esa resistencia circula I1, que I1 son 10 amperios y que la resistencia es de 9 ohmios. Entonces, según esta ley de Ohm, la tensión será igual a la intensidad, 10 amperios, por la resistencia, 9 ohmios, y por esa tensión, por esa resistencia, están pasando 90 voltios. De esta forma, podemos calcular la de cualquier parámetro del circuito. En este caso lo hemos hecho con 2 mallas, pero se puede hacer con infinidad de mallas, siempre realizando la misma técnica, hallando las ecuaciones y calculando el método, calculando el sistema de ecuaciones. Las ecuaciones que hemos calculado antes se basan en la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, que dice que todas las tensiones que circulan por una malla o por una rama de un circuito, su suma será igual a 0. Y por tanto, si tenemos la resistencia 1, la resistencia 2 y esta fuente de 9 voltios, diremos que la suma de todas las tensiones de este circuito será igual a 0. Es decir, empezamos del punto A y decimos menos 20, como hemos visto antes, más R2, bueno, esto es I1, ¿no? R2 por I1 más R1 por I1 será igual a 0. Esta es la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la suma de las tensiones de una rama será siempre igual a 0.